Hay momentos en los que quedarse duele más que partir, pero lo más difícil no es tomar distancia, es romper con la idea de que alejarse es fallar, porque nos enseñaron que irse es renunciar, que soltar es debilidad, que quien ama resiste, pero nadie nos enseñó que, a veces, resistir es traicionarse en silencio, que el cuerpo endurecido, la voz apagada, la sonrisa forzada, son formas discretas de autoabandono, y que, en ciertos silencios, hay un grito: ya no puedo más. ¿Y si lo que llamas huida es, en realidad, el inicio de tu sanación? ¿Y si irte no es rendirse, sino renacer? El estoicismo no propone la dureza del que aguanta todo, sino la sabiduría del que distingue lo que merece su presencia y lo que ya no puede cargar. Marco Aurelio nunca escribió soporta. Él escribió: actúa con rectitud y libérate del resto. Y eso incluye liberarte del peso de complacer, de explicar, de permanecer donde tu alma se encoge para caber. Este video no te va a dar permiso, te va a dar conciencia. Porque cuando dejas de justificar tu alejamiento y empiezas a comprenderlo, el silencio se vuelve paz. Y esa paz no grita, solo se instala como una raíz que vuelve al centro. Aquí vamos a trazar un mapa estoico, emocional y profundo. Un camino para saber cuándo partir y cómo no romperte en el proceso. Porque tal vez lo que hoy duele como una despedida, mañana será el portal por donde vuelves a ti. Enseñanza número 1. El silencio de quien se va habla más que 1000 palabras. Hay silencios que son más honestos que 1000 explicaciones. No son castigo, no son desprecio. Son simplemente la última forma de dignidad cuando las palabras ya no bastan. Cuando el alma, agotada de justificarse, elige callar para no seguir mendigando comprensión. Y ese silencio, aunque duela, es un lenguaje. Es una declaración interior que dice: no estoy huyendo, estoy volviendo a mí. Osho decía que cuando dejamos de explicar, comenzamos a sanar. Porque la urgencia de explicar, de convencer al otro de que estás en tu derecho de irte, es una forma disimulada de pedir aprobación. Y el amor propio maduro no necesita ser aprobado, solo necesita ser escuchado por ti. Si aún sientes la necesidad de justificarte, tal vez no sea al otro a quien estás tratando de convencer. Tal vez sea a esa parte de ti que aún duda si merece la paz que busca. Cuando el impulso de explicar te invada, respira. Respira con profundidad y presencia. Inhala en 4 tiempos, sostén en 7, exhala en 8. Y luego, escribe. No para nadie, solo para ti. Pregúntate con honestidad: ¿qué estoy dejando atrás para reencontrarme? Porque eso que sueltas puede doler, sí, pero también puede ser lo que por fin te devuelva a casa. Enseñanza número 2. No toda batalla merece tu presencia. Hay guerras que no necesitan ganarse, necesitan soltarse. Pero eso solo se entiende cuando ya te sangran las manos de tanto aferrarte. Cuando el cansancio no es solo físico, sino existencial. Porque no estás luchando por algo real. Estás luchando por ser validado, por demostrar que vales, por convencer a alguien de que eres suficiente. Y esa lucha, aunque parezca noble, te aleja cada vez más de ti. Confundimos insistencia con coraje, persistir con fortaleza. Pero hay una diferencia sutil y feroz entre pelear por lo que vale y desgastarte por lo que te anula. Epicteto lo diría sin rodeos: el sabio no lucha contra lo que no depende de él, porque sabe que su energía es sagrada y donde no puede actuar con rectitud, su presencia ya no es necesaria. Hazte 3 preguntas. ¿Esto depende de mí? Si no depende, suelta. ¿Cuál es mi verdadero rol aquí?
Si solo estás sosteniendo lo insostenible, reconoce: esto me acerca a mi paz o me vacía en nombre del vínculo. La dirección importa más que el esfuerzo, porque no es el cansancio el que te quiebra, es la dirección equivocada. Alejarse de ciertas batallas no es cobardía, es sabiduría silenciosa. Y la sabiduría, cuando madura, deja de gritar para empezar a retirarse, sin escándalo, sin necesidad de victoria, solo con la dignidad de quien eligió no perderse a sí mismo en el intento. Enseñanza número 3. Reprimir no es fortaleza, es abandono propio. Nos enseñaron a tragar el llanto, a endurecer la voz, a no mostrar, a fingir templanza, cuando por dentro la emoción suplica por aire. Y con el tiempo, confundimos represión con madurez, silencio con autocontrol, frialdad con sabiduría. Pero reprimir no es resistir, es amputarse, es dejar una parte de ti encerrada mientras finges normalidad por fuera. La neurociencia lo confirma. Lo que se reprime no desaparece, se desplaza, se transforma, se aloja en el cuerpo como tensión, como insomnio, como fatiga inexplicable. La amígdala se activa, el sistema límbico se sobrecarga y el alma se desconecta. Tensión en el pecho, miedo sin nombre, mandíbula rígida, rabia contenida, cuello contraído, orgullo herido. El cuerpo es un diario que grita lo que el alma no se atrevió a escribir. El estoicismo no niega las emociones, las reconoce, las abraza y luego las guía. No con violencia, sino con conciencia. Porque la verdadera libertad emocional no es reprimir lo que se siente, es aprender a sostenerlo sin desbordarse. Es poder decir, sí, esto me duele, sin necesidad de ocultarse. Y tal vez, solo tal vez, el primer acto de sanación sea escuchar, no para entender, no para justificar, solo para no seguir ignorando lo que en ti lleva años esperando ser mirado. Enseñanza número 4. Cuando dejas de querer cambiar al otro, empiezas a cambiar de verdad. Hay vínculos que no duelen por lo que son, sino por lo que esperabas que fueran. Y cuanto más te aferras a esa expectativa, más te alejas de ti. Porque no estás con el otro, estás con la idea del otro, con la promesa que creaste, con la versión que proyectaste. Y esa distancia entre lo real y lo imaginado es donde nace el sufrimiento. Séneca lo dijo con brutal claridad: sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque lo que más duele no es lo que el otro hace, es lo que tú sigues esperando, una palabra, una actitud, un reconocimiento, y en ese esperar te congelas, postergas tu paz por una posibilidad que nunca llega, por una redención que no depende de ti. Una mujer creyó durante años que si aguantaba un poco más, él cambiaría, que si amaba lo suficiente, él lo entendería. Pero solo se liberó cuando dejó de esperar. No porque él cambiara, sino porque ella despertó, porque mirar al otro sin las lentes del deseo es empezar a ver. Hazte una pregunta frente al espejo, con el alma desnuda. ¿Qué parte de mí sigue esperando una versión idealizada del otro? Y cuando la respuesta llegue, aunque duela, verás que soltar no es abandonar, es recuperar la mirada, es volver a amar sin perderte. Enseñanza número 5. Tu cerebro está enganchado al drama, pero tú no tienes que estarlo. A veces no es amor, es química, no es conexión, es adicción. Y lo más peligroso de una relación tóxica no es lo que el otro hace, es como tu cuerpo empieza a acostumbrarse al vaivén emocional como si fuera vínculo.
como si la intensidad fuese señal de profundidad, como si el caos fuera prueba de amor. La neurociencia lo muestra con crudeza. Cada discusión, cada reconciliación, cada gesto ambiguo genera un pico y una caída de dopamina. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo dopaminérgico que tu cerebro empieza a necesitar. Pero el alma no está hecha para funcionar como un experimento químico. Está hecha para habitarse con paz. Confundir intensidad con amor es como confundir fuego con hogar. Puede calentar por un rato, pero también puede consumirlo todo. Y el verdadero amor, el que construye, no quema, sostiene, no te arrebata, te regresa. Para salir de este patrón, no basta con alejarte del otro. Hay que reeducar tu sistema interno, regula tu entorno, aleja los estímulos que disparan tu adicción emocional. Aterriza tu rutina, vuelve a lo simple, a lo estable, a lo real. Y luego, crea nuevas fuentes de emoción que no dependan del drama, sino de la presencia. Porque no necesitas adrenalina para sentirte vivo. Necesitas coherencia para no volver a morir por dentro. Y eso, aunque al principio parezca vacío, es solo el silencio de quien por fin dejó de necesitar ser herido para sentirse conectado. Enseñanza número 6. No eres débil por irte. Eres fuerte por elegirte. Hay decisiones que duelen, no porque sean incorrectas, sino porque son necesarias. Irse no siempre es un acto de ruptura. A veces es el gesto más alto de fidelidad hacia uno mismo. Pero decir adiós sin culpas, sin disculpas forzadas, sin buscar quedar bien, requiere una fuerza que no se ve. La fuerza de quien aprendió a sostenerse sin testigos. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que elegirnos era egoísmo, que preservarnos era desamor. Pero Séneca lo diría de otra forma. La verdadera virtud no está en lo que esperan de ti, sino en vivir conforme a tu naturaleza. Y si esa naturaleza necesita paz, entonces el acto más recto es alejarte del ruido, incluso si ese ruido lleva tu nombre. Hay dolores que solo pueden curarse en la ausencia. Como una serpiente que muda de piel, a veces necesitas salir del ambiente para poder crecer. No es cobardía, es evolución. Y aunque al principio duela como soledad, después se revela como libertad, porque la soledad que atraviesas en silencio es la misma que más adelante te muestra quién eres cuando nadie más te distrae. Elegirte no es un grito, es una respiración profunda, un sí, dicho en voz baja. Y es suficiente, porque a veces la mayor prueba de amor no es quedarse, es tener el coraje de partir para no seguir traicionándote. Enseñanza número 7. ¿Estás en paz o solo anestesiado? Hay silencios que curan y hay silencios que esconden. A veces creemos estar en paz, cuando en realidad solo nos apagamos, nos desconectamos, nos volvimos expertos en no reaccionar, pero no por templanza, sino por agotamiento emocional, porque nos dolió tanto sentir que aprendimos a no hacerlo. Y ese vacío, que parece tranquilidad, es solo anestesia. El alma anestesiada no grita, se ausenta, y por eso cuesta tanto reconocer el momento en que te desconectaste de ti. Se disfraza de madurez, de tolerancia, de estar bien. Pero por dentro hay irritabilidad que no sabes explicar. Hay una fatiga que no se cura con descanso. Una distancia que no tiene nombre, pero se nota en la forma en que ya no te habitas. El estoicismo no se trata de no sentir, se trata de no ser poseído por lo que sientes. Es la capacidad de observar tu emoción sin ser arrastrado por ella. Pero para eso necesitas volver al centro.
y el centro no se encuentra afuera. Se escucha en el silencio, en ese espacio de 10 minutos donde nadie te exige nada y por fin puedes preguntarte, ¿a quién estoy intentando proteger con este adormecimiento? Porque si lo que llamas paz te desconecta, no es paz, es renuncia. Y tú no viniste a esta vida a rendirte con los ojos abiertos. Viniste a recordar, y recordar duele al principio, pero después se siente como volver a respirar. Enseñanza número 8. No necesitas cierre. Necesitas permiso para seguir, esperar una última conversación, una explicación, un reconocimiento, un lo siento. Puede parecer justo, puede parecer necesario, pero muchas veces es solo una trampa del alma para seguir postergando el desapego. Porque mientras esperas que el otro te cierre la puerta, sigues parado en el umbral sin avanzar. El cierre no siempre llega, y cuando llega, no siempre alivia. Porque el verdadero cierre no se da en el diálogo, se da en la conciencia. En ese instante íntimo donde dejas de necesitar que el otro entienda y comienzas a comprenderte tú. Epicteto lo resumiría en una sola frase: eres libre cuando ya no necesitas que el otro te entienda. Esa es la libertad que el ego no reconoce, pero que el alma anhela. Escribe una carta, no la envíes. Escríbela no para ser leído, sino para desocupar tu mente, para permitir que lo que está suspendido descanse. Y luego, suéltala, rómpela, quémala, entrégala al silencio, porque cuando dejas de buscar cierre afuera, es cuando por fin te abres por dentro. Y ahí empieza el movimiento, no el que busca revancha, sino el que elige avanzar sin rencor. El que no necesita respuestas, porque entendió que hay preguntas que solo pueden apagarse cuando dejas de hacerlas. Enseñanza número 9. El coraje no está en aguantar, está en saber soltar. A veces, la verdadera valentía no es resistir hasta el final, es rendirse antes de romperse. Pero esa rendición no es debilidad, es integridad. Es decirse con el alma en voz baja: hasta aquí me fui fiel, más allá me traiciono. Porque seguir por lealtad a lo que ya te daña no es amor, es miedo. Y el miedo, disfrazado de compromiso, consume. Nos enseñaron a no rendirnos, a aguantar, a quedarnos, como si irse fuera a fallar. Pero Clarisa Pinkola Estés escribió con la verdad de quien ha escuchado muchas almas. El alma sabe cuándo es hora de irse. El ego tarda, porque el ego necesita reconocimiento. El alma solo necesita paz. Mira dentro de ti, no con juicio, sino con compasión. Pregúntate: ¿a quién estoy intentando demostrar algo quedándome aquí? Puede que sea a tu familia, a tu niño interior, a una versión de ti que no sabía decir no, pero ahora sabes. Y saber también es una forma de sanar. Dibuja tu mapa de lealtades invisibles. Traza con el corazón, no con la culpa. Y si descubres que quedarte ya no te honra, que solo estás posponiendo lo inevitable, entonces suelta. No porque ya no sientas, sino porque, precisamente por sentir tanto, elegiste no seguir olvidándote en nombre de nadie. Enseñanza número 10. La paz no grita, ella silencia. La paz verdadera no se impone, no se demuestra, no necesita validación externa. Ella se siente. Se instala en el cuerpo como una brisa suave después de una tormenta larga. No aparece cuando todo está resuelto, sino cuando dejas de pelear con lo irresoluble. Y esa rendición
lejos de ser derrota, es sabiduría. Thich Nhat Hanh lo decía con la suavidad de quien ha caminado en silencio. El silencio es el espacio donde nace la sabiduría. No reaccionar automáticamente no es indiferencia, es maestría, es haber transitado tanto dolor que ya no necesitas repetirlo, es habitarte con tanta presencia que no respondes desde el impulso, sino desde la claridad. Cada vez que eliges no responder como siempre, estás sanando un patrón, uno que no comenzó en ti, pero que puedes terminar contigo, porque lo ancestral no solo se hereda, también se transforma, y a veces la herramienta más poderosa para hacerlo es el silencio. Marco Aurelio lo entendía. Él escribía antes de actuar, porque sabía que las palabras internas son más poderosas que cualquier discurso exterior. Su diario era su espada invisible, su forma de no dejar que el mundo le dictara quién debía ser. La paz no es un lugar al que se llega, es una forma de caminar, y quien aprende a caminar en silencio ya no necesita gritar para sentirse fuerte, porque su presencia, sin decir nada, ya transforma. Enseñanza número 11. La ausencia también es lenguaje. Úsala con sabiduría. Hay silencios que castigan y hay silencios que cuidan. La ausencia no siempre es rechazo. A veces es un límite, a veces es un refugio y otras es la única forma de proteger lo que aún no ha sanado. Pero el alma sabe cuándo se ausenta por venganza y cuándo se ausenta por integridad. El silencio punitivo busca herir. El silencio terapéutico busca reencontrarse. Uno se impone desde el rencor, el otro se elige desde el amor propio. Y aprender a diferenciar entre ambos es esencial para no repetir la historia de quienes nos enseñaron a callar con dureza, en lugar de hacerlo con conciencia. Muchas veces, cuando dejas de intentar ser entendido, comienza el respeto, porque ya no te explicas de más, ya no justificas tu herida, ya no cedes tu paz por aprobación. La ausencia que eliges desde la claridad habla por ti, sin necesidad de palabras, sin necesidad de dramatismo. Detente un momento, cierra los ojos y escanea tu cuerpo. ¿Dónde pesa tu silencio? ¿En el pecho, en la garganta, en los hombros? ¿Dónde alivia? Esa diferencia te dirá desde dónde te estás ausentando. Si es desde el dolor, aún necesitas sanar. Si es desde la calma, entonces estás volviendo a ti, porque la ausencia usada con sabiduría no aleja, atrae lo que resuena y filtra lo que ya no sostiene. Enseñanza número 12. Lo más importante no es de quién te alejas, es quién eres al alejarte. Cuando te vas, algo dentro de ti también se mueve. No solo te alejas del otro, te reconfiguras, porque todo vínculo profundo te transforma. Y al soltarlo, no solo pierdes a alguien, te confrontas con la parte de ti que fue construida en función de ese alguien, con los hábitos, las ideas, los silencios que se formaron para sostener ese lazo. Jung lo llamó la sombra, todo aquello que proyectamos en el otro para no mirar en nosotros. Y al alejarnos, esa sombra regresa. Te pregunta, ¿quién eres sin el rol que jugabas? ¿Quién eres sin ese drama, sin ese reclamo, sin esa espera constante? Irte no es solo un movimiento físico, es un renacimiento interior. Y renacer duele, porque implica morir a versiones de ti que ya no pueden acompañarte. Hazte 3 preguntas, escríbelas, respóndelas sin filtro. ¿Qué me mueve?
¿Qué me silencia? ¿Qué me libera? Tus respuestas no necesitan ser perfectas, solo necesitan ser honestas, porque quien empieza a responderse ya dejó de necesitar que el mundo lo defina. Y cuando entiendes que lo más importante no es de quién te estás alejando, sino en quién te estás convirtiendo al hacerlo, el dolor se transforma. Ya no es pérdida, es regreso. Ya no es ruptura, es verdad. Enseñanza número 13. No se trata de irte, se trata de volver a ti. Alejarse no es el fin de una historia, es el comienzo de otra. Una más íntima, más silenciosa. Una donde ya no corres detrás de lo que duele, ni esperas que el otro te devuelva lo que perdiste en el camino. Es el regreso a un lugar que habías olvidado. Tú. Muchos creen que sanar es eliminar el conflicto, borrar el pasado, vivir en calma constante. Pero el verdadero despertar no es ausencia de caos, es presencia en medio del caos. Es poder estar en medio del ruido, sin volverte ruido. Poder amar sin depender. Poder irte sin cerrarte. El estoicismo lo entendía desde la raíz. La fortaleza no es rigidez, es flexibilidad enraizada. Como el bambú, que se dobla, pero no se quiebra. No porque sea débil, sino porque sabe cómo moverse sin romperse. Y tú también puedes. Puedes aprender a doblarte sin traicionarte, a ceder sin desaparecer, a irte sin dejar de estar contigo, reconocer que te perdiste en alguien, en un lugar, en una historia. No es fracaso, es lucidez. Y esa lucidez es el primer paso para volver. Volver al centro, volver al eje, volver a esa parte de ti que nunca te juzga por elegir la paz antes que la apariencia. Porque al final no se trata de irse de nadie, se trata de volver a casa. Y a veces, el camino de regreso empieza por una despedida. Aquí comienza el verdadero regreso. Hay una fuerza silenciosa que se activa cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando comprendes que alejarte no es irte del otro, es regresar a ti. Es mirar tu reflejo sin explicaciones pendientes, sin culpa por elegirte, sin miedo de que te llamen egoísta por preservar lo único que nadie más puede habitar por ti, tu paz. Porque solo quien se ha roto intentando quedarse entiende lo sagrado que es volver entero, no por venganza, no por orgullo, sino por respeto a todo lo que has aprendido en el proceso. Porque sí, dolió, pero también reveló. Y ese dolor, si lo escuchas en silencio, se vuelve sabiduría. Marco Aurelio escribía que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Hoy, tus pensamientos ya no giran en torno a la herida, sino al renacimiento. Ya no esperas ser salvado, estás volviendo a ser refugio. Ya no luchas por ser comprendido, has aprendido a comprenderte. Y en ese gesto, ya no necesitas quedarte donde tu alma se encoge para encajar, porque al final, cuando eliges irte desde la claridad, te conviertes en eso que tanto buscaste, el lugar seguro, el hogar interno, el eje al que siempre puedes regresar. Y es entonces, solo entonces, cuando tu silencio deja de ser una defensa y se vuelve presencia, y el mundo, por fin, empieza a escucharte. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por permitirte este espacio de pausa, de mirada interior. A veces, solo necesitamos eso, un silencio guiado, para empezar a ver distinto. ¿Este contenido abrió alguna puerta en ti? ¿Te hizo recordar algo que habías olvidado? Déjalo en los comentarios. Leer lo que nace en tu proceso también enriquece el nuestro. Si sientes que este canal es un refugio para tu camino, suscríbete. Activa la campana. Comparte este video con quien sabes que lo necesita. Y recuerda, no estás solo, solo estás volviendo a ti.